Comenzar a grabar, ahí estoy grabando, y les voy a compartir pantalla para que ustedes vean el ejercicio que yo les dejé. Aquí está. Este ejercicio es el que tienen ustedes en el aula, que yo les dejé la semana pasada, para que ustedes pudieran practicar. Es muy similar al primero que vimos. El segundo ejercicio, que fue cuando se inició, ¿no es cierto?, el proceso de grabación de las clases, sin estar ustedes presentes, es un ejercicio en donde viene un estado de situación financiera bajo IFRS, distinto a este, ¿verdad?, porque este está bajo PCGA. En ese segundo ejercicio también se presentan datos adicionales y se tiene que presentar un nuevo estado de situación financiera corregido. El primer ejercicio, al igual que este, nos entregan un balance bajo PCGA y lo que nosotros tenemos que hacer es presentar el estado de situación financiera bajo IFRS. Entonces vamos a leer qué es lo que nos dice este ejercicio. Este ejercicio, ¿verdad?, es un ejercicio en donde nos presentan las diferentes cuentas, sus saldos, sus montos, perdón, de débito y de crédito. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer acá era determinar los saldos, deudores, acreedores y la clasificación si es activo, pasivo, pérdida o ganancia. Eso es lo primero que hay que completar con esta información. Aquí tenemos todas las cuentas, no hay cuentas extrañas y las que ustedes pudieran decir, no las conozco, bueno, ustedes las sacan, ¿no es cierto?, por los montos, si tiene saldo acreedor o saldo deudor, ahí pueden claramente identificar si es una cuenta de activo o de pasivo. Este balance viene, ¿no es cierto?, por 215 millones y aquí están los datos adicionales. Vamos a revisar. En estos datos adicionales nos dicen que es para confeccionar el estado de situación financiera y el estado de resultado, ambos, al 31 de diciembre del 2018 de la empresa ABCSA. Por lo tanto, estos números que aparecen acá, estos datos que están aquí, están al 1 de enero del 2018, porque tenemos que confeccionar el balance el 31 de diciembre del 2018. Entonces, ¿qué nos dice? Primero nos habla de los activos fijos y nos dice, la depreciación acumulada se distribuye en forma proporcional a los activos fijos que correspondan. El bien raíz a un 70% de inmueble y un 30% de terrenos. Y la depreciación se realizó solo al inmueble. Obviamente, ¿verdad?, porque los terrenos no se deprecian. Entonces aquí, ¿qué estaríamos aplicando? Solamente en esto. ¿Qué norma? ¿Qué NIC? La propiedad de planta y equipo. Exactamente. ¿Y cuál más? ¿Por los terrenos? Inversión, ¿no? Propiedades de inversión NIC 40. Exactamente. Con la nueva aplicación de la NIC 16, 40 y 41, la empresa las adoptó y decidió que el 20% del bien raíz, es decir, de este bien raíz, un 70% que es el inmueble y un 30% el terreno, bueno, de ese 70%, el 20% del bien raíz será destinado a arrendamientos, de acuerdo a NIC 40. Las plantaciones forestales serán tratadas de acuerdo a la NIC 41, por supuesto, porque estamos aplicando IFRS, considerando que el 60% está dentro del ciclo normal de operaciones y el 40% no. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Qué parte de estos activos biológicos son corrientes y cuáles son no corrientes? Los que están dentro del ciclo normal son los corrientes, los que exceden este ciclo son no corrientes. El terreno lo someten a una reevaluación y los expertos opinaron que ese valor debe aumentarse en un 45%. Como acá arriba en el punto B, en la letra B, vamos a tener identificado el monto del terreno. Posteriormente a ese monto vamos a tener que hacer un ajuste por el 1.45, ¿verdad? El 45% más, para poder colocar o dejar reflejado en la contabilidad el valor revaluado del terreno. Obviamente ya no le vamos a llamar terreno, sino que le vamos a llamar propiedades de inversión, ¿verdad? Porque estamos aplicando NIC 40. Respecto de los intangibles, dice la amortización acumulada corresponde en un 80% a los derechos de marca y la diferencia al software computacional. ¿Por qué? Porque en el estado, acá arriba,
no dice intangibles, sino que aparece el derecho de marca, ahí está, fíjense, y aparece el software computacional, porque estamos hablando que este balance está generado bajo PSGA. La empresa define que el software no seguirá generando beneficios económicos, por lo tanto decide ajustarlo de acuerdo a NIC 38 e informa que no existe un valor de recupero en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿quién me puede decir, por favor? ¿Qué es lo que hay que aplicar o ajustarlo de acuerdo al NIC 48? El software no seguirá generando beneficio económico futuro. Y no existe un valor de recupero en el mercado. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con esto? Bajar el activo. Ya, una baja. Es decir, Gabriela, ahí me dice. Una baja. O sea, hacer un castigo, ¿verdad? O reconocer el deterioro completo del bien. Después nos habla de los deudores por venta. Dice que se informa que la incobrabilidad representa el deterioro que ha tenido las cuentas por cobrar durante el periodo y que no se recuperará. Las existencias se indica que la obsolescencia corresponde a la diferencia entre su costo y el costo de reposición. Si nosotros revisamos acá nuestro balance, existe una obsolescencia, déjenme ver dónde está, aquí. Hay una provisión que es la estimación de obsolescencia por 1.300.000. Ese monto que está ahí dice, la obsolescencia corresponde a la diferencia entre su costo y el costo de reposición. De acuerdo a NIC 2, se indica que para este activo debe utilizarse el valor neto realizable, que es de 7.300.000. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos cosas. Por un lado, nos están hablando de la obsolescencia que nace de la diferencia entre el costo y el costo de reposición. Pero también tenemos la aplicación de la NIC 2 y tenemos identificado un valor neto realizable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esa provisión de obsolescencia? ¿Qué me puede decir? ¿Será que ocuparla, profesora? No. La platita, ocuparla, ¿o no? No, no hay que ocuparla. ¿A quién más se le ocurre qué podemos hacer con esa provisión de obsolescencia? Porque ¿se acuerdan ustedes de existencia? Eso ya lo vieron. Lo vieron desde Fundamento de Conta 2. ¿No sería un gasto? No. Sería un gasto, es que tú tienes un gasto a la provisión, ¿no es cierto? Por la obsolescencia. Pero como esto está el primero, solamente pasó la provisión, porque el gasto se cerró el 31 del año anterior. Pero ¿se fijan que acá hay una mezcla de dos cosas? Porque ¿qué nos decía la NIC 2? Si usted no puede determinar el valor neto realizable, entonces utilice costo de reposición. ¿Qué es lo que es el costo de reposición? Partamos por ahí. ¿Qué es lo que es el costo de reposición? Un poco la palabra nos indica, ¿verdad? ¿Qué es lo que es? Como el costo de compra. Como el costo de compra. El costo de reponer mis mercaderías. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí la... Disculpa, dime, Carmen. No, está bien. Es el costo. Yo aquí estoy mezclando, estoy sacando la diferencia, la obsolescencia, esa estimación que ellos hicieron, esa provisión, la sacaron entre el costo y el costo contable y cuánto me cuesta reponer esas existencias. Pero por otro lado está el BNR. Entonces, ¿qué nos dice la norma? ¿Qué nos dice NIC 2? Si usted puede determinar el valor neto realizable, es decir, existe un valor de realización, un precio de venta en un mercado activo, usted utilice el BNR. Si no podemos tener o determinar ese BNR, utilice el costo de reposición. Entonces no podemos tener ambas cosas. Lo que tenemos que hacer aquí es aplicar y verificar, contrarrestar el valor contable versus el BNR.
y determinar si tenemos o no tenemos deterioro de nuestra existencia, si el activo está o no está sobrevalorado. Pero el costo de reposición, esta estimación, esta provisión que se hizo de la obsolescencia no procede. Por lo tanto, tendríamos que hacer el reverso de la provisión. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a reversar la provisión y vamos a determinar el deterioro en base a BNR. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Profe, pero no entiendo por qué vamos a hacer el reverso. Porque tienes una provisión de obsolescencia que la calculaste entre el costo y el costo de reposición y además tienes el BNR. Tienes las dos cosas. Es como si yo te dijera, mira, las PPE, llévalas al costo y además al método de revaluación. ¿Puedes hacer las dos cosas? Profe, pero más arriba dice cuál es el costo de obsolescencia. O sea, Claro, está aquí, mira, si se los mostré. Está aquí la estimación. Estimación, mira, aquí viene. verdad. Viene, ellos pasó la provisión. Y esa provisión es por lo que estamos señalando aquí, porque hicieron la diferencia entre el costo y cuánto me cuesta reponerla. Pero resulta que nosotros tenemos que aplicar NIC 2. Y NIC 2 me dice, si usted tiene el BNR, aplique BNR. No aplique costo de reposición. Eso es si no puede determinar el BNR. Pero acá está. Entonces, por lo tanto, esa provisión no procede. ¿Me entiendes? Porque si no estarías Profe, haciendo pero- dos veces lo mismo, estarías disminuyendo el costo de tu existencia por obsolescencia y además disminuyendo el costo de tu existencia por el deterioro generado por el BNR. ¿Me entiendes? Ya sí. Claro, estarías duplicando estarías considerando dos valores que van a disminuir tu existencia y al final la existencia no te va a quedar al valor que es el valor del BNR. Eso es lo que tiene que quedar. O sea, en el fondo aquí lo que está haciendo es la revaluación. Eso es el punto 5. Ese es el punto 5, exacto. Estoy calculando, estoy comparando mi costo con el valor neto realizable. Eso es lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en el ejercicio, pero quiero que el concepto lo tengan claro, que no puedo llevar ambos. ¿Cuál es prioridad? Si tengo el BNR, BNR. ¿Se entiende? Sí. Ya. Profe, ¿Sí? y con la NIC 10, entonces yo podría hacer ese cambio de, por ejemplo, reversar una, por lo que entendí, o quizás entendí mal, esa provisión venía del periodo anterior, ¿no? Del estado financiero, estaba considerado ahí, ¿o no? Ya, mira, lo que pasa es que la NIC 10 nos habla de hechos posteriores al 31 de diciembre. Esto no es un hecho posterior, ¿ya? Podrías aplicar, o sea, no podrías, deberías aplicar, y por eso esto también tiene que quedar en nota, la NIC 8, que dice relación con las estimaciones, y como acá estamos hablando de una estimación, que es la estimación de obsolescencia de una provisión, yo voy a reversar esa estimación, o sea, podría estar aplicando NIC 8, y además voy a revelar en notas que el reverso de esta estimación corresponde, ¿no es cierto?, a que las existencias se valorizaron a su BNR. Pero no la NIC 10, es la NIC 8, Daniel. Ah, la 8. Y La 8. ya. Y, y con el PNR al menor valor, ¿cierto? Sí, Exactamente. El menor valor entre el costo y el valor neto realizable. Y ahí vamos a ver si es que, cuál es menor, si es el costo o si es el BNR. Por eso tenemos que hacer el ejercicio. ¿Ya? Y si es menor el BNR, quiere decir que las mercaderías están sobrevaloradas y por lo tanto tienen deterioro. ¿Por qué? Porque su precio de venta, que es el BNR, es menor que el precio que yo tengo en la contabilidad. ¿Me entienden? Después nos dice de las provisiones. Se indica que los juicios pendientes son 4. 2 tienen fecha de vencimiento probable dentro del año 2019 y los otros, 3 y 4, a partir del año 2018. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Que tenemos provisiones que son corrientes y provisiones que son no corrientes. Nada más.
No nos da mayor detalle de las provisiones. No hay que hacer ningún ajuste ahí en las provisiones. Después, respecto de los acreedores comerciales, dice que corresponden a compras en el extranjero, en dólares. Y la diferencia de cambio representa la variación por tipo de cambio producida en el periodo. Se sabe que el saldo de mi cuenta de acreedores comerciales, corresponden a 5.384,62 dólares. Y $1 al 31 de diciembre del 2018 es 670 pesos. Entonces, ¿qué NIC estamos aplicando acá? Ustedes ya la vieron. 23. 21. La 23 es de los intereses. La 21 es del tipo de cambio. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Nosotros tenemos un acreedor, es decir, un proveedor. Tenemos una deuda que pagar en dólares. Y lo que dice la NIC 21 es que esa deuda yo debo llevarla y valorizarla, ¿no es cierto?, a su valor, al tipo de cambio, al cierre. Y aquí me lo están dando, 6.70. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Voy a tener que tomar el monto de mi acreedor comercial, que lo podemos buscar acá arriba, debiese estar, a ver, aquí está. Acreedores comerciales, dice 3,5 millones. Entonces, yo voy a tomar esos 3,5 millones y voy a comparar los 5.384,62 dólares por 6.70. Entonces, voy a comparar ese resultado con los 3,5 millones. Ya ahí voy a ver si tengo una diferencia de cambio que va a ser saldo deudor o saldo acreedor, es decir, pérdida o ganancia. Si voy a pagar más en el fondo o voy a pagar menos. Si me benefició o no me benefició este tipo de cambio al cierre. ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso? De eso también. Profe, tengo una pregunta con eso. Sí, dígame. ¿Esa cuenta de diferencia de moneda de cambio es una cuenta de ingreso o de gasto? Es diferencia tipo de cambio, no de moneda de cambio, es diferencia tipo de cambio y es una cuenta de resultado. Por lo tanto, si la cuenta tiene saldo deudor, va a ser pérdida. Y si la cuenta tiene saldo acreedor, va a ser ganancia. Ya. ¿Ya? Respecto de la corrección monetaria, sabemos que en IFRS no procede corrección monetaria porque nosotros trabajamos con valores justos, trabajamos con valores realizables, que son valores de mercado. Por lo tanto, sería como una duplicidad, ¿verdad? Hacer además corrección monetaria. Corrección monetaria no procede y dice que esta corrección monetaria corresponde a la revalorización del capital propio. Entonces, solamente corresponde a la revalorización del capital propio. Y si yo verifico acá, ¿dónde tengo el valor de mi corrección monetaria? 1.312.500 al debe. Y yo veo arriba, tengo la revalorización del capital propio, 1.312.500. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Si la revalorización está a la vez, para hacer su reverso, y la corrección monetaria está al debe, hago el cruce, ¿verdad? Coloco la revalorización al debe y la corrección monetaria a la vez. Y anulo ambas cuentas. Eso es lo único que hay que hacer en esta parte. Se dan cuenta que así, revisándolo, caso a caso, no se ve tan complejo. Ahora vamos a ver el ejercicio. ¿Están viendo ahí, verdad? Profe, Sí, Valentina, estoy grabando. eso, por ejemplo, de que no es inflacionario, entonces, ¿por qué lo tenían hecho? ¿Es como modo de ejemplo nomás o igual se da? Déjame leer. ¿Dónde dice inflacionario? Aquí, la empresa está inserta en un entorno económico no inflacionario, claro, porque esa es la NIC 29. ¿Se acuerdan que la vimos también? En economías hiperinflacionarias procede corrección monetaria. Por ejemplo, no sé, Argentina, Venezuela. No es el caso de Chile, en donde la inflación de Chile, por política, ¿no es cierto?, del Banco Central, es de un 3%. Por lo tanto, eso no te va a devaluar 3%, no te devalúa el dinero, el valor del dinero en el tiempo, como sí dice que la NIC 29, que se debe aplicar corrección monetaria cuando estamos en economías hiperinflacionarias, que tienen sobre un 100% de inflación. No es el caso de Chile.
Sí, profe, pero por ejemplo, acá en este caso, ¿por qué estaba la corrección monetaria en las cuentas de arriba? Porque acuérdate que este balance viene bajo PSGA. Ah, verdad. Y lo vamos a recién hacer la primera transformación a IFRS. Por lo tanto, te va a aparecer esa cuenta. Te aparece la cuenta activo fijo. Te aparece la cuenta, la que vimos delante, acá. Software, computacionales, derecho de marca. O sea, no aparece la cuenta intangible. Nosotros tenemos que aplicar ahora IFRS. Los activos los vamos a llevar a PPE. Los intangibles, como el software y los derechos de marca, los vamos a llevar intangibles. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que aplicar ahora IFRS. Entonces, tenemos, esto es lo que nos entregaron, ¿verdad? Lo que está aquí. Nosotros vamos a calcular esto. Primero sacamos todos los saldos. Todos los saldos. Y después que tenemos los saldos, empezamos a hacer las clasificaciones. Activo, pasivo, pérdida, ganancia. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que hacer. Tener claridad en eso. Una vez que tenemos esos saldos calculados, procedemos con los ajustes que nos está diciendo el ejercicio. El primero dice relación con el activo fijo, ¿verdad? ¿Qué nos decía del activo fijo? Nos decía, y me voy a devolver porque no me lo sé de memoria, que lo leí ayer, aquí. Nos dice, el 70% es un inmueble, el 30% es un terreno. Perfecto, entonces yo me voy acá y primero coloco el valor del bien raíz. Listo, todos mis activos fijos, los empiezo a buscar arriba. A ver, ¿cuál tengo? Bien raíz. Ya, bien raíz está acá. Ahí está, 18 millones. Empiezo a revisar, ¿no es cierto? Y voy viendo cuáles son mis activos fijos. Y los voy anotando. Tengo maquinarias. Tengo también, si es que se me pasa, ustedes me ayudan. Tengo acá un vehículo. Mobiliario y estantería. Entonces los listo. ¿Se fijan? Los equipos computacionales. Los listo, ¿cuánto me suman? 50 millones, 100. Perfecto. El bien raíz, el 70% es inmueble. Entonces coloco acá inmueble y calculo el 70%. Y el 30% es terreno. Ahí está el 30%. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros. Pero resulta que estos 50 millones 100 que yo tengo en activo fijo, ahora no son 50 millones 100, porque del inmueble, fíjense ustedes, que aquí yo hago una rebaja, tengo que sacar la parte del terreno. ¿Por qué? Porque el terreno es una propiedad de inversión, no es una PPE. Por lo tanto, mi nuevo monto de activo fijo no son los 50-100, o de PPE, perdón, sino que van a ser 44.700. Es el monto del inmueble que yo tenía, el del bien raíz, menos su 30%, que es lo que destiné a terreno. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, mi total de PPE son los 50-100, menos los 5.400.000, son 44.700.000. Y voy y hago la reclasificación correspondiente. Reconozco la PPE por los 44.700.000, reconozco la propiedad de inversión que corresponden al terreno por 5.400.000. Vamos a ponerle con ceros. Además, y me falta acá, esto, tanto el inmueble, ¿no es cierto?, tiene asociado una depreciación acumulada. ¿Cuánto es la depreciación acumulada? Bueno, la voy a buscar aquí a mi balance. Aquí en mi balance tiene que estar, aquí está. Depreciación acumulada del activo fijo, son 2,5 millones. Y el ejercicio nos dice, y aunque no nos dijera, nosotros sabemos que la depreciación acumulada está asociada en una proporción solamente al inmueble. Por lo tanto, ¿cuánto le corresponde al bien raíz? ¿Cuánto le corresponde de depreciación al equipo computacional, a la maquinaria, al mobiliario y a los vehículos? Dice que se distribuyen en la misma proporción que los activos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que venir y sacar el peso relativo que tiene cada uno respecto del total. ¿Cómo hago eso? Lo hicimos también en el primer ejercicio. Yo digo, ya este bien raíz no son 18 millones, no, son 12.600.000. Pero 12.600.000 respecto de qué? De los 44.700, porque es mi nuevo valor. O sea, el bien raíz es un 28% del total de mi PPE.
Los equipos computacionales, que son 3.600.000, respecto de los 44.700, son un 8%. Las maquinarias, que representan 16 millones, son un 36% de los 44. El mobiliario es un 16%. Y el vehículo es un 12%. Por lo tanto, cuando tomo el monto, ¿no es cierto?, para hacer la distribución de la depreciación acumulada, hago lo mismo. Multiplico el bien raíz, o sea, multiplico el monto de la depreciación acumulada, ¿por qué porcentaje? Por el 28%. ¿Cuánto me da? 704. Multiplico el monto de los 2,5 millones por el 8%. ¿Cuánto me da? 201. Multiplico los 2,5 millones por el 36%. ¿Cuánto me da? 894. Y así todos. ¿Se fijan? Y llego y hago la distribución de la depreciación acumulada. Entonces, cuando yo coloco acá, tengo mi PPE, que es el nuevo valor. Tengo la propiedad de inversión, que es el 30% que tenemos acá. Tengo la depreciación acumulada de activos fijos, porque ahora ya no se va a llamar depreciación acumulada de activos fijos, se va a llamar depreciación acumulada de PPE. ¿Contra qué? Contra el bien raíz, contra el equipo, contra la maquinaria, contra el mobiliario y contra el vehículo. Ya no se van a llamar así, ahora están todos metidos acá, en PPE. Entonces, este es mi primer asiento de reclasificación de las cuentas del activo fijo, aplicando NIC 16 y NIC 40. ¿Sí? ¿Se entiende esta primera parte? Chiquillo, ¿se entiende? Ya. Entonces, ¿qué más nos dice después el ejercicio? Nos dice que el terreno o el inmueble, a ver, no recuerdo ya, vamos mirando. Nos dice, ya, el terreno se somete a una revaluación y los expertos opinaron que su valor aumenta en un 45%. ¿Dónde está el valor del terreno? Lo determinamos ahí, ¿no es cierto? 5.400.000. Aumenta en un 45%, es decir, aumenta en 2.430.000 pesos. Entonces ya tengo mi terreno acá, 5.400.000, ¿verdad? Como propiedad de inversión. Lo aumento en un 45%, es decir, coloco propiedad de inversión y coloco el monto de 2.430.000. Porque estoy aumentando ese valor en un 45%. ¿Contra qué cuenta? Bueno, la cuenta es superávit en revaluación de terreno. Estoy incrementando este valor. ¿Qué cuenta sería esto? Patrimonial. Patrimonial, muy bien. Muy bien. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Nos dice que hay un 20% del bien raíz que es entregado en arrendamiento. ¿Cuánto es ese 20%? Yo tengo este nuevo valor del bien raíz, ¿verdad? Que correspondía al 70, y sobre ese calculo el 20%, es decir, 2.520.000 pesos. Eso es lo que también me llevo a propiedad de inversión. Y lo voy a rebajar de mi PPE, porque acuérdense que ya reclasificamos todo contra el PPE. Entonces, rebajo esos 2.520.000 pesos, que es la parte del bien raíz que estoy dando en arrendamiento. Pero resulta que este bien raíz tiene asociada una depreciación. ¿Cuánto es la depreciación? Bueno, el bien raíz completo eran 704. Bueno, el 20% de esos 704 son 140.940. Entonces coloco y reconozco, rebajo, ¿no es cierto?, mi depreciación acumulada del PPE por 140.940 y lo llevo a la depreciación acumulada propiedad de inversión, porque ahora es una propiedad de inversión, porque la di en arrendamiento. Y rebajo aquí la PPE. Entonces, tengo el reconocimiento del 20%, ¿no es cierto?, del inmueble, 2.520.000, como propiedad de inversión. Tengo la disminución de la depreciación acumulada de la PPE
¿Contra qué? Contra la PPE, la estoy sacando de la PPE y la estoy pasando a propiedad de inversión, y estoy sacando la depreciación acumulada de la PPE y estoy reconociendo la depreciación acumulada de la propiedad de inversión. Ese asiento, ¿no es cierto?, es por este 20% del bien raíz dado en arrendamiento. ¿Se entiende esta parte? Chiquillos, ¿Podría volver a explicarlo, profesora? sí, claro. Claro que lo puedo volver a explicar. En el ejercicio, en el punto 2, nos dice que nosotros damos en arrendamiento el 20% del valor del inmueble. Nuestro nuevo valor del inmueble es 12.600.000, porque era el 70% nomás del valor total, el otro 30% era el terreno. Entonces, el 20% de estos 12.600.000 son 2.520.000. Eso es lo que yo tengo que dar, lo que voy a entregar en arrendamiento. Y si lo voy a entregar en arrendamiento, entonces deja de ser una PPE y es ahora una propiedad de inversión. Ahí está. Pero este bien raíz tiene asociada una depreciación, que es la que nosotros calculamos acá abajo, en relación a estas proporciones que están acá, ¿verdad? El 20% de esta depreciación está ahí calculado, 20%, son los 140.940. Entonces, ¿yo qué disminuyo? Recuerden cuando hicimos la PPE a depreciación acumulada. Aquí está la depreciación acumulada de la PPE. La rebajo por los 140.940. ¿Y contra qué me lo voy a llevar? Bueno, contra la rebaja de la PPE, porque ya dejó de ser PPE y ahora pasó a ser propiedad de inversión. Y reconozco la depreciación, pero como depreciación acumulada propiedad de inversión, no depreciación acumulada de la PPE. ¿Se entendió ahora? Sí. ¿Sí? Ya. Perfecto. Todos estos, 1, 2, 3, para el punto 1 del ejercicio. Y todos estos cálculos. Hay que ser ordenados, chiquillos, ordenados. El consejo, ¿no es cierto?, para desarrollar correctamente estos ejercicios es ser ordenado. Después, el ejercicio nos hablaba también de los activos biológicos. ¿Y qué es lo que tenemos en activos biológicos? Bueno, en este balance no hablan de activos biológicos, dice plantaciones biológicas. Entonces, fíjense, acá, si nosotros buscamos plantaciones, aquí están. Plantaciones forestales, dice el nombre, 1.428.000. Entonces, aquí vamos a cambiarle, vamos a poner mejor plantaciones forestales, porque no se confundan. Forestales. Plantaciones forestales, me suman 1.428.000. Pero el ejercicio me dice que el 60% corresponde al ciclo normal de operación, es decir, que es corriente, y el saldo excede ese ciclo normal de operación, es decir, va a ser no corriente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reconocemos ambos activos biológicos, el corriente y el no corriente, y disminuimos o abonamos la cuenta plantaciones forestales por 1.428.000. Entonces ahí estamos aplicando correctamente NIC 41. Recuerden que estamos traspasando este balance que está en PCGA a IFRS. ¿Sí? Entonces, disminuye la cuenta plantaciones forestales, cargo la cuenta activos biológicos y hago la separación en lo que es corriente y lo que es no corriente. Dependiendo, ¿no es cierto?, de lo que nos indica el ejercicio, corriente lo que es el ciclo normal, no corriente lo que excede el ciclo normal de la operación. ¿Se entendió este ejercicio, esta parte, este asiento? Sí. Ya, perdón. Ya. Después, ¿qué tenemos acá? Tenemos los intangibles. En los intangibles hay dos conceptos del balance que son intangibles. Por un lado tenemos el derecho de marca, que suma eso, si lo vemos arriba. Ahí está, los 6.234.914.
Y por otro lado, tenemos el software, que corresponde, ahí está, ¿dónde está el software? Ahí, 4,5 millones. Por lo tanto, la sumatoria de mis intangibles en esta empresa son 10.734.914. ¿Qué me dice respecto de los intangibles? Yo debo reconocer primero el intangible por 10.734.914 y disminuir o abonar las cuentas derecho de marca y software computacional, porque estamos aplicando IFRS, ya no lo vamos a llevar separado, ahora se llevan en la cuenta intangible. Ese es el primer asiento, la reclasificación. Pero además en el intangible, ¿se acuerda que nos decían que el software computacional no se castiga, o sea, había que castigarlo porque ya no va a generar beneficio económico futuro? Entonces, eso fue el análisis que hicimos. ¿Qué pasa con ese software computacional? Si ya no va a reportar beneficio económico futuro, entonces ya deja de ser un activo intangible y lo que yo tengo que hacer es castigarlo o reconocer el deterioro de ese intangible. ¿Cuánto es el software computacional? 4,5 millones. Pero resulta que el intangible se va amortizando. ¿Cómo determino yo esa amortización? Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo tengo la amortización que viene de los datos que me entrega el balance. Fíjense acá. Aquí. Amortización acumulada de intangibles. Acumulada de 1.400.000 pesos. Y el ejercicio me dice que el 80% de esa amortización es por el derecho de marca y el 20% por el software computacional. Por lo tanto, si yo voy a castigar este software, ¿cuál es el valor contable que tiene el software? Los 4,5 millones menos su amortización, es decir, 4.220.000. Entonces, hago el castigo o el reconocimiento del deterioro por 4.220.000. La amortización que tiene un saldo, ¿no es cierto?, acreedor, la disminuyo en 280.000 pesos. ¿Contra qué? Contra los 4,5 millones que ya reconocimos aquí en el asiento, justo en el asiento arriba, como intangible, 4,5 millones. Entonces estoy rebajando mi cuenta intangibles de 7.734.914 en 4,5 millones. O sea, me va a quedar acá en el intangible ahora solamente el derecho de marca por 6.234.914. Estoy rebajando el monto de mi amortización, que era 1.400.000, rebajándola en 280, me está quedando solamente en 1.120.000 pesos. ¿Por qué? Porque amorticé, porque castigué o reconocí el deterioro de este intangible. ¿Y qué es el dato clave que me da el ejercicio para poder determinar que hay un deterioro? El que diga que este software ya no va a generar beneficio económico futuro. Entonces, ¿Profe? sí, Valentina. Pero ahí no entiendo por qué hacer la diferencia si al final igual queda en cero. ¿Cuál diferencia? Por ejemplo, primero se castigó el software y quedó en un valor de 4.220.000. No, no castigue el software. Pero, Lo que hice fue reconocer el valor o sea, contable del software. Este es el valor contable. ajá. Si tú lo vas a buscar a la contabilidad, tú tienes... En la lista. Claro, tú tienes 4,5 millones. Ahí dice que menos, que esa amortización ya estaba hecha. Es que está aquí, está hecha por 1.400.000, mira. Aquí está, 1.400.000. Lo que pasa es que está junta, porque dice amortización acumulada del intangible, y tenemos dos intangibles. Un intangible es el derecho de marca y otro intangible es el software. ¿Qué proporción tiene cada uno? Bueno, el derecho de marca es un 80 y el software un 20. ¿Me entiendes? ¿Puedes subir un poco? Un poquito. Sí, claro, claro. ¿Aquí? Sí, donde dice... Aquí. Ahí está, mira. Mm. ¿Te fijas? Lo voy a editar ahí, para que lo vean. Sí. Entonces ya viene. Entonces yo lo que tengo que amortizar es el valor contable. Hago la baja
por el valor contable. ¿Cuál es el castigo que tengo que hacer? Los 4.220.000. Además, reverso la amortización por 280. Y la suma de estas dos es el monto del intangible que yo reconocí acá arriba. Si aquí arriba lo tengo, 4,5 millones. Entonces yo sé que tengo que rebajar 4,5 millones. ¿Cómo distribuyo esos 4,5 millones? El valor neto más la amortización acumulada. Y ahí desaparece eso y desaparece esa proporción, ¿no es cierto?, de la amortización. Me quedaría solamente la amortización en 1.120.000 y el intangible solamente me quedaría el derecho de marca porque ya el software computacional lo di de baja. ¿Se entiende? Sí, un poco. Ya. Tienen que hacerlo para que lo puedan entender bien. Después acá, tenemos los deudores incobrables. ¿Qué nos hablaban de los deudores incobrables? No recuerdo qué dice. Deudores incobrables. Veamos qué decía. Se informa que la incobrabilidad representa el deterioro que han tenido las cuentas por cobrar durante el periodo y que no se recuperarán. Entonces, la estimación de deudores incobrables, aquí está, viene del monto que tenemos acá arriba. A ver, busquémosla. ¿Dónde está? Aquí está. Estimación, hay una provisión de deudores incobrables por 1.200.000. Pero resulta que esta provisión dice no se recuperará. No se recuperará. Entonces, yo debo mantener esa provisión si ya tengo certeza de que no va a ser recuperada. No. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy reversando la provisión. ¿Se fijan que estoy haciendo una anotación al debe? ¿Contra qué? Contra el deterioro acumulado de estos deudores incobrables. Y cuando yo presente mis deudores incobrables, ¿por qué valor los voy a presentar? Por el valor contable que tengan los incobrables, los deudores, perdón, menos este deterioro. O sea, hago la rebaja en 1.200.000, porque ya no es provisión. Ya no es una estimación. Aquí lo que estoy diciendo es que esta provisión yo ya no voy a poder cobrarla. O sea, los incobrables deben ser castigados. Ya no es un porcentaje, no es una probabilidad que yo pueda cobrar algo. No se va a poder cobrar. Entonces, no procede realizar provisión. La reverso, la anoto, ¿no es cierto?, al debe y reconozco el deterioro de la cuenta deudores incobrables. Y cuando la presente, en mi estado de situación, la presento neta, y cuando lo explico en la nota. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Ya. Ya. Después nos vamos a las existencias, lo que hablábamos recién. Por un lado, tenemos el BNR. ¿Cuál es el valor contable de las existencias? Vamos a mirar al tiro. Aquí dice, existencia, la buscamos, aquí está, 8.900.000. Y el BNR que nos da el ejercicio son 7.300.000. ¿Qué es menor? BNR, ¿verdad? Por lo tanto, si el BNR es menor que mi valor contable, yo tengo un deterioro. Es decir, que aquí el valor que yo tenía de 8.900.000 estaba sobrevalorado. Si la existencia no lo voy a vender en 8.900.000, las voy a poder vender en 7.300.000. Por lo tanto, por la diferencia, reconozco este deterioro. ¿Y cómo hacíamos este asiento del reconocimiento del deterioro? Pérdida por deterioro a deterioro acumulado de existencia. Una cuenta de resultado. Y cuando yo presente las existencias, voy a tener los 8.900.000 menos su deterioro, 1.600.000, es decir, las existencias van a quedar valorizadas a BNR. ¿Sí? Por otro lado, nos hablaban de la estimación de la obsolescencia, que es lo que conversamos recién. ¿Cuál es el monto de la estimación de obsolescencia? El 1.300.000 que aparece arriba. También es una provisión, se provisionó, aquí está. ¿Ven? Entonces, esta provisión no procede. ¿Y por qué no procede? Porque yo tengo el BNR. Entonces, no puedo
colocar el 1.600.000 más el 1.300.000. No me quedarían valorizadas correctamente las existencias, aplicando ambos valores. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con esta? ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reverso. Estimación de obsolescencia a resultados acumulados. ¿Por qué resultados acumulados? Reverso la provisión y me la llevo contra resultados acumulados. ¿Por qué resultados acumulados? Aquí yo había hecho cómo se generó, ¿no es cierto?, la provisión. Gasto, obsolescencia, estimación de obsolescencia. ¿Por qué resultados acumulados? Que un periodo anterior. Exactamente, porque viene del periodo. Este gasto que está aquí murió en el 31 de diciembre del año 2017. Pero aquí nosotros estamos con los saldos al 1 de enero del 2018 y tenemos que hacer todos los ajustes al 31 de diciembre del 2018. Por lo tanto, lo único que pasó de un periodo a otro es el pasivo, es la provisión. Entonces, como es un resultado de un periodo anterior, yo lo debo dejar reflejado en la cuenta de resultados acumulados. ¿Qué es una cuenta de resultados? O sea, en este caso, yo estoy considerando acá un resultado con un saldo al acreedor, es decir, un resultado ganancia, por 1.300.000. Claro, porque estaba rebajando más en las existencias. Estoy reconociendo una provisión que no procede porque ya ajusté por BNR. Reverso y lo llevo a resultados porque tal como dice el compañero, es un resultado de un periodo anterior. ¿Ya? Después, respecto de las provisiones, lo único que nos decían que teníamos 4 juicios pendientes y que 2 juicios correspondían al periodo normal de operación y 2 que estaban fuera de este ciclo normal de la operación. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que tengo yo en los juicios? Y dice provisión, multas, juicios pendientes, lo vamos a buscar, aquí está. Ahí están, ¿ven? Provisión, multas, juicios pendientes. 3.400.000. Ya no voy a llamarlo de esa manera. Ahora voy a hacer la separación en la provisión, que es corriente, y en las provisiones que son no corrientes. Provisión, multas, juicios pendientes a provisión, multas, juicios pendientes corriente y provisión, multas, juicios pendientes no corrientes. Solamente hice la reclasificación. Aquí no tengo ningún ajuste. Y por último, nos queda la diferencia de cambio y la revalorización del capital propio. En la diferencia de cambio era lo que habíamos conversado. ¿Cuánto eran nuestros acreedores comerciales? El monto que tenemos acá arriba que nos dice el balance, 3,5 millones. Ahí están, ¿lo ven? Pero estos 3,5 millones representan esta cantidad de dólares, 5.384,62 dólares. ¿Y qué me dice NIC 21? Que yo debo llevarlos al tipo de cambio al cierre, que es 670 pesos. Multiplico, hago esa multiplicación, ¿y cuánto me da? Me da 3.607.695. Es decir, ¿yo debo más plata o menos plata? Más plata. Ya debía 3,5 millones, pero al tipo de cambio, ahora debo 3.607.000. Cuando yo pague, voy a tener que pagar esto, 3.607.000. Entonces ahí reconozco esta diferencia como una diferencia de cambio. Y en este caso, esa diferencia de cambio es pérdida, porque yo tengo que pagar más dinero. Y por otro lado, en la deuda que yo tenía con el acreedor comercial, se tiene que incrementar de 3,5 millones a 3.607.000. Lo aumento en 107.695. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo una pérdida porque voy a tener que pagar más dinero y una mayor deuda con mis acreedores comerciales en 107.695. ¿Ya? Y respecto de la corrección monetaria, solamente es el reverso. Lo ajustamos. Cargamos la cuenta revalorización del capital contra la cuenta corrección monetaria. Hicimos solamente el cruce y anulamos ambas cuentas. Neteamos la revalorización y neteamos la corrección monetaria.
¿Ya? Y eso es el ejercicio. ¿Se entendió? ¿Chiquillos? ¿Chiquillas? Sí, profe. Sí, ustedes lo tienen que volver a hacer. Y Este ahí, ejercicio, disculpe, va a ser como un estilo del ejercicio de las pruebas, de la prueba que viene. claro, por eso es que estamos haciendo tantos ejercicios de este tipo. Y yo les voy a dejar Profe. otro más. ¿Sí? Y va a ser como la última prueba que nos daban un espacio para desarrollar. ¿O va a ser por alternativa? Es que eso se los puede explicar mejor la profesora Marlene. Cuando tengan ahora clase con ella, después de que terminemos esta clase, se lo preguntan bien a ella. ¿Te Por parece? ejemplo, hacer esto ahí en esa ventanita, como prácticamente no se puede. Incómodo, incómodo. O sea, sería como hacer todo en Excel y después pasar a mano todo escrito, Eso es sin mucha ninguna pérdida de línea. tiempo, claro. Y tampoco tiene como los cuadraditos, entonces hay que ir haciendo como enter con el tabulador para que te quede así como un monto debajo del otro, es súper incómodo. Súper engorroso. Claro. Lo otro sería para que nos manden la prueba y nosotros lo subimos al portal. Eso, por eso les digo, chiquillos, En Excel mejor. convérsenlo. Claro, lo O subimos sea, en Excel. ahora la profesora Marlene les va a decir la fecha, que es la fecha que yo les dije la semana siguiente del 23. Déjenme ver bien qué día cae. Perdón, el 24, porque es el día 1 de diciembre sería la prueba. Y ella les va a explicar bien cómo va a ser el formato. ¿Ya? No me quiero adelantar yo a la información que tiene que darles ella. Este ejercicio, más los otros dos que hemos visto, tienen que volver a repasarlos. Este ejercicio no termina acá, porque el ejercicio lo que nos pide es generar el estado de situación financiera bajo IFRS y hacer además el estado de resultado. Entonces, ¿se fijan? Aquí está. Activos corrientes, activos no corrientes, total de activos. Pasivos corrientes, pasivos no corrientes y el patrimonio. Aquí, esto se los voy a dejar a ustedes para que ustedes vayan revisando, está todo linkeado, de dónde vienen las cuentas, cómo vienen los valores. Y después, obviamente, también está hecho el estado de resultado, con los ingresos que nos está dando el ejercicio, el costo, el margen, qué sé yo, y aquí tenemos nuevos valores, como la pérdida por deterioro, ¿verdad? Que la reconocimos, y como también aumentamos, ahí lo pueden ver después ustedes, aumentamos la diferencia de cambio, porque ya era una cuenta que venía, pero tiene un incremento de 107,695. Entonces tenemos un nuevo resultado, este resultado del ejercicio, que me lo llevo, ¿no es cierto?, aquí, para poder hacer el cuadre de mi parte patrimonial y hacer, ¿no es cierto?, la equidad contable entre el total de activo es igual pasivo, o la ecuación contable igual pasivo más patrimonio. Ahí termina el ejercicio. ¿Se fijan? Entretenido. Este es un buen ejercicio para soltar la mano. Por eso yo se los había dejado para que ustedes trataran de hacerlo. Pero por lo menos alcanzamos a revisarlo completo. Otra cosa que quiero revisar con ustedes es este ejercicio. Y discúlpenme que vaya tan rápido, pero sé que están cansados, entonces, y sé que todavía les falta con la profesora Marlene, así que por lo mismo no quiero extenderme tanto. Pero si tienen alguna duda, por favor, pregúntenme. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entendió el ejercicio anterior? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, Con el Charlie. estado de situación financiera, Ya, dígame, Charlie. Lo escucho. esa moneda de cambio, si hubiera sido positiva, ¿en dónde se pondría? Ah, ya. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Si acá nosotros tenemos esta diferencia de cambio positiva, el asiento sería al revés, ¿verdad? Yo hubiese puesto acreedores a diferencia de cambio. ¿Por qué? Porque le estaría pagando menos dinero, o sea, mi deuda es menor, por lo tanto voy a disminuir el pasivo. Y la diferencia de cambio iría a la vez, es decir, sería una cuenta de resultado ganancia. ¿Dónde me la llevo acá? Sí. Todo Aquí, resultado. a la misma cuenta. ¿Por qué esta cuenta aparece con 9.57? Porque fíjate, mira, vamos a mirar aquí, vamos a hacer todo el recorrido. Aquí está. Mira la cuenta, ya viene la cuenta diferencia de cambio. ¿Te fijas?
ya viene con un valor de 850. Un débito de 850, o sea, ya es una cuenta de pérdida. Esta, 850.000. Si tú te fijas para allá, me corro, aquí está, ¿viste? Cuando hicimos la clasificación, pusimos resultado pérdida. Entonces, si estos 107 son ganancias, En vez de sumarse, se le restan. lo resto, exactamente. Entonces, aquí, en la diferencia de cambio, en vez de sumar, yo tendría que restar los 107 y no me quedaría ya en 957. Serían 850 menos 107, son 743 o 742 y fracción, ¿verdad? Ese sería el monto que tendríamos acá. ¿Me entendiste, Charlie? Sí, pero si ese 957, ese 95 fuera un número negativo, todo eso fuera ingreso, todo fuera ingreso. Ya, o sea, ¿Quedaría ahí mismo? Que todo fuera ingreso, o sea, que los 850 hubiesen estado, en vez de débito, hubiesen sido crédito. Sí. Y yo tengo una diferencia de cambio positiva, se lo sumo, Sí. porque sería toda utilidad. O sea, sería todo ganancia, perdón. Pero quedaría ahí mismo. Claro. En bajo gasto financiero. Sí, lo que pasa es que esta estructura del estado de situación financiera y del estado de resultado es lo que nos dice la FECU. Ustedes tienen un archivo, tienen que revisarlo, que se llama taxonomía del FECU, que es la presentación del estado financiero que también entra en la prueba. Esto tiene un orden. Esto no es porque a nosotros se nos ocurrió hacerlo de esta manera. O sea, se parte con el efectivo equivalente, después vienen las inversiones, después viene el arriendo. Profe, Lo mismo, pero entonces no quedaría más arriba en ingreso, como ingreso financiero y no gasto. no, iría acá, iría acá. Queda igual, por eso le estoy diciendo, por favor, revisen la taxonomía, donde está el estado de resultados, donde está el estado de situación financiera, para que ustedes sepan el orden en el que van estas partidas. La diferencia de cambio va a quedar igual acá, aparece el nombre de diferencia de cambio. Por eso, revisen la taxonomía, por favor. ¿Profe, una duda? ¿Sí? Pero es que, un momento. Charlie, ¿te quedó claro? Sí, profe, ahora sí. Ya, perfecto. Ahora sí. Más arribita, los activos corrientes, En los activos correctos. las inversiones en 90 días disponibles para la venta, ¿a qué se refiere eso? ¿Es con mercadería, con existencia? No, no. Existencia están aquí. No, pues, Claro. alta existencia, sí. Exacto. Estas son inversiones. Por ejemplo, tú tienes depósitos a plazo a 90 días. Ah, ya. ¿Ya? También está definido, es corriente, se consideran como activos corrientes estas inversiones a 90 días. Se consideran y aparecen ahí claramente definidas en la taxonomía también que tienen que ir en este apartado, en los activos corrientes. Ya, profe. ¿Ya? Así que por eso yo los invito a que ustedes revisen eso, porque también puede haber un ejercicio en donde se les pida hacer esta clasificación, y tengo entendido que esa parte la vieron con la profesora Marlene, ¿verdad? La clasificación de las cuentas de acuerdo a la taxonomía. ¿Sí o no? Creo que no. Que están Sí. todas mezcladas y tenemos que ordenarlas, no. ¿Están seguros? Sí, parece que sí. Revisen. Sí, No, es que usted le cuenta una, ¿no? No, es que la profesora Marlene nos enseñó nomás unos días. No, ahora, de las clases que ella grabó, ahí está. Sí, se lo vio, sí lo vio. Ya, entonces quedamos claros con este ejercicio. Ustedes, por favor, vuelvan a hacerlo. La clave es ser ordenado, nada más. Después, me gustaría ahora ver también, chiquillos, este ejercicio, que son ejercicios bien cortitos. Esto. Ya, la profesora va a ver el 1 y yo voy a ver el 3, el 4 y el 5. Pero son cortos. Por ejemplo, aquí nos habla de, el ejercicio 2 nos dice lo siguiente y yo quiero que ustedes me comenten acá. NIC 8, cambio de estimación. Y dice, una prestigiosa empresa vende sacajugos. Al venderlos, otorga a sus clientes una garantía de 6 meses.
La entidad reconoce una provisión por los costos que están relacionados con esta garantía en función del historial de reclamos de sus sacajugos. En marzo del año 2020, la empresa ha detectado que se ha producido una serie de averías en algunos de sus sacajugos, vendidos en el año 2019, por culpa de piezas defectuosas que se utilizaron. Por tanto, se esperan más reclamos con respecto a esas aspiradoras, dice aquí. Con respecto a esos sacajugos en 2018. Usted es el encargado de la confección de los estados financieros. ¿Reconoce el aumento en el número de reclamos como un cambio en la estimación contable establecida al cierre de los estados financieros del año 2019? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Reconocen el aumento o no reconocen el aumento como un cambio en la estimación contable? Por eso es que estamos aplicando NIC 8, estimaciones contables. ¿Qué me dicen? Sí. Ese es un sí muy ¿Reconocerlo? poco convincente. ¿Sí? ¿Por qué? Y si alguien me dice no, ¿por qué? ¿Mm? Yo digo que sí. Ya, Ese cambio podría ser un cambio, un monto material. puede ser un monto material. Y qué bueno que usaste el concepto de materialidad, porque nos habla también la NIC 8 respecto de la materialidad. Es Ya. medible. Ellos van a tener cuánto vendieron en 2019 o en el periodo de ese, ¿no? ¿Cómo? De nuevo. Porque va a ser medible en algún aspecto porque ellos tienen cuánto vendieron, tienen registrado cuánto vendieron, cuántas unidades. Exacto. Entonces, Entonces, ¿cómo Daniel, tú me dices, yo puedo hacer una estimación correcta. fiarlo? Tengo Sí. la base para estimarlo. Perfecto. Entonces, yo podría reconocer este aumento como un cambio de estimación contable. Charlie también me dice que sí y Carmen también me dice que sí. ¿Alguien más me quiere comentar? ¿Alguien que diga que no? ¿Todos dicen que sí? Bueno, veamos aquí lo que pusimos. En este caso, es un cambio en la estimación. Es evidente que existe información adicional respecto a una causal probable de más reclamos que aquellos considerados normales. El que las piezas estén defectuosas hará que los sacajugos no funcionen y los clientes reclamen en el año 2020. Por lo anterior, es recomendable que en el momento que se vaya a realizar la nueva provisión para el año 2020, no para el año 2019, ya que los estados financieros están cerrados, y más aún que la NIC 8 establece que los cambios de la estimación son prospectivos. ¿A qué se refiere con prospectivos? Para adelante, ¿o no? Exactamente, porque si nosotros tenemos y ojo con esto, nosotros tenemos un cambio de estimación, y eso es lo que nos dice la NIC 8, es desde ese momento en adelante. Yo no voy a ir a modificar las estimaciones anteriores. Si lo hago cuando tengo un error, modifico el periodo anterior, inclusive modifico el error hasta cuando me permita la información contable hacerlo. Y cada información se va a tener que presentar de manera comparable. O sea, la contabilidad tiene que haber uniformidad. Pero no es así con las estimaciones. Yo es desde el momento en que hago este cambio de estimación en adelante. ¿Y dónde va a quedar reflejada toda esta información? En la nota explicativa. ¿Ya? Necesito que lea la NIC 8 para que podamos conversar bien respecto de ella. Pero se entiende que aquí efectivamente, tal como decía Charlie, hay un tema material, tal como decía Daniel, como decía Carmen, efectivamente hay un cambio de estimación. Sabemos que hay una pieza defectuosa. No me han reclamado todavía, pero van a reclamar porque van a fallar. Por lo tanto, lo que corresponde es cambiar esa estimación, hacer un ajuste de esta provisión que tenemos respecto de las garantías que hicimos.
¿ya? ¿Y desde cuándo lo voy a hacer? Desde este periodo en adelante, desde el periodo en donde lo detecté. Aquí lo que nos dice es respecto del cierre, hay que tener ojo, ¿no es cierto? Si ya está cerrado el periodo contable, si ya fue aprobado los estados financieros por parte de la Junta Directiva, yo no puedo hacer modificaciones, eso es NIC 10. La fecha clave es la aprobación por parte de la Junta Directiva de los estados financieros. Esa es la fecha clave. Desde esa fecha en adelante, yo ya no puedo hacer ninguna modificación de ningún hecho posterior. Sí, hasta antes de esa fecha. Veamos el otro ejercicio. El 3 dice lo siguiente. Está usted revisando los estados financieros de aeronáuticas, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2018. En el marco de su análisis de hechos posteriores, o sea, estamos hablando de NIC 10, a la fecha del balance, de acuerdo con su revisión, usted verificó que el 20 de enero se ha dado de baja una nave por 4 millones de dólares. Indagando en el tema, averigua que uno de los aviones de aeronáuticas estaba en condiciones regulares y la última vez que se utilizó tuvo un aterrizaje de emergencia, ya que una falla generalizada afectó su sistema y lamentablemente no tiene arreglo. Este avión era único en su clase. Sus características únicas le proporcionaban a Aeronáuticas una ventaja competitiva. Pasarán años hasta que dicho avión sea reemplazado. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Se trata de un hecho ajustable? Suponga que los estados financieros al 31 de diciembre del 2018 fueron aprobados por el directorio el 20 de enero del 2019. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Esto cuándo se detectó? El 20 de enero del 2019. Y el balance fue aprobado por el directorio el 20 de enero del 2019. ¿Es un hecho ajustable o no es un hecho ajustable? ¿Y por qué? Considerando esta primera fecha. Después les pregunto por la segunda. De acuerdo a los objetivos de la norma, debería ser ajustable. ¿Ya? Es posterior, ¿cierto? Que no me acuerdo bien la fecha que dijo. Dice, 20 de enero es la fecha en que se detectó esta... Ya la falla o la baja. Claro, exactamente, que usted verificó esta baja, la baja que se hizo. Y el 20 de enero, el mismo día, es la fecha en que fueron aprobados por el directorio. Entonces, ¿es ajustable? El mismo día. Estaba viendo los objetivos de la norma. Creo que ya lo cerraron, entonces tendríamos que dejar claro en las notas, porque ya está cerrado, ¿no? También dependiendo de la hora, ¿no? Es que no dice que está cerrado. Es en la misma fecha. Que como ya fue aprobado, algo así, me pareció. Es que entonces ya no, ya. Es justo en la misma fecha. No es antes ni después. Es en la misma fecha. Si es en la misma fecha, tú todavía puedes modificar y esto sería un hecho ajustable, porque estás en la misma fecha. Es que no, yo no entendí bien el ejercicio, profe. ¿Qué es lo que se va a modificar? Esta baja. Los estados financieros. Claro, usted verificó el 20 de enero, se ha dado de baja una nave por 4 millones. Indagando, averigua que uno de los aviones estaba en condiciones regulares y la última vez que se utilizó tuvo aterrizaje de emergencia. Que una falla generalizada afectó su sistema y que no tiene arreglo. Este avión era único, sus características únicas le proporcionan una ventaja competitiva a la empresa, pasarán años hasta que dicho avión sea reemplazado. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Se trata de un hecho ajustable? Nosotros cerramos los estados financieros el 31 de enero del 2018, o sea, el 31 de diciembre del 2018. Resulta que el 20 de enero, 20 días después del cierre, hacen la baja de esta nave por 4 millones de dólares. Tú ingresas esa información en el balance del 31 de diciembre del 2018, ¿sí o no? Eso quiere decir si el hecho es ajustable o no es ajustable. Si es ajustable, quiere decir que yo voy a ir a modificar mi estado financiero el 31 de diciembre del 2018 y voy a considerar esta baja.
Y si tú me dices, no, no es ajustable, quiere decir que esto lo voy a dejar para el primer balance que voy a presentar el 31 de marzo del año 2020. ¿Se entendió ahí, Valentina? Sí. Profesora, pero si lo ajustamos a último minuto, puede ser que nosotros como contadores nos reten, puede estar todo a último minuto. No, ¿O no es pasa que, eso? no, aquí estamos aplicando la norma. ¿Qué nos dice la...? Porque lo que te van a decir, bueno, aplique NIC 10. ¿Y qué Pero sí dice se NIC puede, 10? se puede, porque según el objetivo, dice que cuando una entidad debería ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo que se informa, y el periodo que se informa es hasta el 31 de diciembre, ¿cierto? Exacto, Entonces el hecho ocurrió un hecho posterior es un y hecho posterior. es para poder ajustar, y la NIC 10 es precisamente para eso, para informar hechos posteriores después del periodo, pero antes de la aprobación del directorio. Exactamente. El tema es que justo coincide la fecha entre que van a aprobar y se detecta. Por lo tanto, como todavía estamos en ese, justo en ese día, nosotros esto lo podemos ajustar y debemos ajustarlo, porque además también tenemos aquí un concepto de materialidad. Son 4 millones de dólares, no son 100.000 pesos, son 4 millones de dólares. Que tendría que ser una empresa muy grande para que no moviera la balanza. Entonces, en este caso, si el directorio aprobó el 20 de enero, es un hecho ajustable. ¿Qué pasa si el directorio aprobó el 12 de enero? ¿Sigue siendo un hecho ajustable? ¿Vamos a poder ir a modificar el balance el 31 de diciembre para ingresar esta baja o no? ¿Qué me dicen? Sí. No, porque ya fue aprobado, o Ahí sea, está aprobado por porque el- lo aprobó Pero el dice el 12, 12. lo pasó el 20. Exactamente, no. Porque el 12 se aprobaron. Y nosotros el 20 recién vinimos a detectar esto. Yo no podría decir al directorio, ¿sabe qué? Devuélvame los balances y retíreselo a todos los inversionistas que les vamos a hacer una corrección. No, ya está aprobado. Ya bajo el no. trimestre siguiente. Ya, claro, ya no se puede. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros vamos a contabilizar eso. Pero ¿cuándo lo vamos a dejar reflejado? En el primer balance que hacemos del primer trimestre del año 2020, el que se hace en marzo. ¿Ya? Entonces veamos qué pusimos acá. En este ejercicio se debe tomar en cuenta la fecha de aprobación de los estados financieros por parte del directorio y se analiza en forma separada. El del 20 de enero, el hecho es la baja de la nave por los 4 millones, justo en la misma fecha en que se aprobaron los estados financieros. Por esta razón se puede considerar como un hecho ajustable, porque estaría dentro del lapso entre el 31 de diciembre del 2018, perdón, entre el 31 de diciembre del 2019, del 2018 y el 20 de enero del 2019. Está bien. Y no solo es la fecha, es lo importante, también son los antecedentes para la toma de decisión de qué hacer con la nave. Resumiendo, se debe hacer el ajuste del deterioro de la nave al 31 de diciembre del 2018, dado que la mantención realizadas indican que existe un desperfecto y que es imposible arreglarlo. Y además agregaría yo acá, ¿no es cierto?, el concepto de materialidad del monto. Es un monto de 4 millones de dólares. O sea, que sí o sí a mí me va a mover los números al 31 de diciembre y que por lo tanto puede tener efecto en la toma de decisiones. Estamos hablando de una baja 12, importante. Sí, pero esa parte no entiendo bien, porque si ya se dio de baja y después ahora lo vaya a llevar. tú te diste cuenta que se hizo la baja el 20 de enero, Valentina. El 20 de enero del año siguiente. No hiciste la baja en el periodo normal, al 31 de diciembre del 2018, sino que el 20 de enero, ahí recién se hace la baja. ¿Me entiendes? Es posterior. No, es que estoy enredada porque después dice, resumiendo, se debe hacer el ajuste del deterioro al 31 al 12. Claro, porque dijimos que es un hecho ajustable. Yo lo que voy a hacer es antes de entregar. Imagínate, me informan, lo voy a hacer así muy corto, me informan, voy con mi estado de situación financiera
a los accionistas, para que lo apruebe el directorio, perdón, al directorio, para que lo aprueben. Y llegan y me dicen, oye, hay que hacer una baja, son 4 millones de dólares. Me doy la vuelta, me devuelvo con mi estado financiero, registro la baja, emito de nuevo los estados financieros y se los voy a entregar el mismo día. Eso es lo que tengo que hacer. Porque en este caso, como todavía no están aprobados por el directorio, es un hecho ajustable, dice la NIC 10. Tienes que hacer el ajuste. Ya entendí. ¿Ya? En cambio, si era el 12 de enero, que te aprobaron los estados financieros, ahí ya no hay nada que hacer. Esta baja de la nave se conoció, ¿no es cierto?, después de que los estados financieros se cerraran. Acá no se pueden intervenir estos estados financieros del 2018, pero sí se debe registrar la baja el día 20 e informarlo en nota explicativa de los estados intermedios del 31 de marzo del 2019. Es lo que les decía recién. Y el último, parece que este es el último. Sí. Rapel S.A. vende piezas de repuestos para un modelo específico de motocicletas de alto prestigio. A la fecha de cierre del balance, la entidad Rapel tiene una cantidad elevada de estas piezas en su inventario. Con posterioridad al cierre del balance, la entidad de motocicletas de alto prestigio anuncia que descontinuará el modelo. Eso es el 10 de enero del 2020. No existiendo un mercado alternativo para estas piezas. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Se trata de un hecho ajustable? La fecha de aprobación de los estados financieros es el 15 de enero del 2020. ¿Y yo cuándo detecté esto? El 10 de enero. Y la fecha de aprobación es el 15 de enero. ¿Es un hecho ajustable? Sí. Sí. ¿Quién más dice que sí? Yo también digo que sí. Ya. Ustedes dicen solamente por la fecha. Claro. Sí. Ya, solamente Porque igual se va a descontinuar el modelo. Exacto, se va a descontinuar, o sea, tú ya no tienes nada más que hacer. Aquí dice claramente, creo que esto es clave, no existe un mercado alternativo para estas piezas. Entonces, el hecho es ajustable, primero, porque, claro, el hecho es ajustable, primero, porque yo lo tengo en mi contabilidad el 31 de diciembre. Segundo, porque me doy cuenta con posterioridad, pero antes de que los estados financieros sean aprobados por el directorio, de que tengo una situación, ¿no es cierto?, una situación que no puedo buscar ninguna alternativa. Ni siquiera puedo vender estas piezas, ¿no es cierto?, como alternativas o a un modelo alternativo. No hay mercado. Entonces, lo que procede aquí es hacer el ajuste. El 10 de enero, las motos cuyos repuestos están inventariados en la empresa, existen, se descontinuarán en el mercado. Además, cuentan con una elevada cantidad de ellos. Lo anterior hará que los repuestos se tornen inservibles si no existe un mercado alternativo. Resumiendo, dado que el hecho ocurrió antes de la fecha de autorización de los estados financieros por parte del directorio, es necesario que se dé la baja de los repuestos con fecha 31 de diciembre del 2018. Además de levantar la nota explicativa correspondiente con la información cualitativa y cuantitativa relacionada con las razones y los montos de este deterioro. Siempre va a ir la información en la nota, siempre. Cualquier cambio, NIC 8, va en la nota explicativa, siempre. Entonces aquí podemos ir y modificar estos estados financieros porque aún no son aprobados y porque además es un concepto que está en el balance el 31 de diciembre, no es algo nuevo. Y la NIC 10, ahí no sé si volvió la profesora, ¿ya? Sí, ahí volví. Oh, me salí y me tiró para afuera el internet, el BTRS. Chiquillo, disculpe profesora, solamente para despedirme, espero que les haya servido los ejercicios que vimos, por favor repásenlos, yo les voy a subir otro ejercicio más para que lo puedan ver y lo vamos a revisar la próxima semana y vamos a avanzar con IFRS PYME, ¿ya? Y las consultas que tenían, aquí está la profesora Marlene, así que respecto a la prueba se los pueden hacer a ella. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Cuídense, por favor,
Que le Ingrid, vaya bien, una profesora. profe. consulta. ¿Sí? ¿Me puedo quedar acá o me cambio? No, quédese nomás. Yo la voy a dejar como hospedador. Sí, para después poder grabar. Claro, O si no, ves algo mejor y que los chicos se conecten al link que le habíamos dado. Ah, ¿Ya? ¿Te ya, parece? ya. Sí, para el tema Porque de la si no, después no grabación. puedo grabar porque ahora tuve ese problema. ¿Ya? Claro. Ya, profesora. Listo. Chao, chiquillos. Chao, Chao, profesora, profe. gracias.